¿Qué tal? El día de hoy te voy a enseñar a destruir los 9 argumentos más típicos de las feministas pro aborto. Así que ve por papel y pluma porque esto se va a descontrolar. Y esto se va a descontrolar. Para empezar le vamos a decir a estas señoritas qué es el aborto, ¿no? Y el aborto es la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado la viabilidad. Y desde aquí podemos ver cierta inconsistencia. Porque, ¿qué es interrumpir? Interrumpir un embarazo. ¿Por qué no se dice que es una terminación o un asesinato de un feto? Y es que esta palabra de interrupción se usa como un eufemismo. Y un eufemismo es, para quien no lo sepa, una palabra o expresión más suave con la que se sustituye otra considerada de mal gusto o grosera. Porque si usamos el significado real de interrupción, vamos a ver que es el efecto de suspensión o de detención de cierta acción para su posterior reanudación. Un aborto no interrumpe, más bien termina un embarazo. El siguiente argumento es uno súper típico de que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Pero pasa que ellas no entienden que no es su cuerpo. El bebé, el embrión o el feto, en todo caso, es un ser independiente de ella. Y esto la ciencia no lo afirma. Pasa que como las feministas son anticientíficas, siempre niegan la ciencia. ¿Y por qué es diferente de la madre? Bueno, en primer lugar hay que decir que la ciencia nos dice que desde la concepción ya existe vida humana. Es decir, ya estamos hablando de otra vida. Y es diferente de la madre porque el feto ya tiene un genoma distinto del de la madre. La ciencia nos dice, por ejemplo, que la placenta y el cordón umbilical son órganos generados por el cigoto y no por el cuerpo de la madre, por lo que se prueba que es un ser distinto. Que dependa de nutrientes y oxígeno de la madre no significa que sea parte de esta, porque incluso ya habiendo nacido el bebé, sigue necesitando de atenciones de la madre. El argumento número 2 que vamos a desmentir ahora es el típico de que la mujer pobre debe de abortar. Y esto ya es demasiado clasista porque es lo mismo que decir que los pobres no deben de nacer. O matemos al pobre antes de que nazca. Y ahora aquí habría que preguntarle a las feministas ¿por qué no mejor en vez de exigir aborto exigen al gobierno que ayude a las personas que no tienen suficiente sustento económico para mantener a sus hijos? Porque claro, para ellas lo más fácil es exigir que se mate al pobre antes de que nazca. El siguiente argumento dice que el aborto debe de ser legalizado cuando la vida de la madre está en peligro o cuando las dos vidas están en peligro. ¿Y por qué esto no es válido? Pues es sencillo. Por ejemplo, en 1951 el Congreso de Cirujanos de American College dijo que todo el que hace un aborto terapéutico o ignora los métodos modernos para tratar las complicaciones de un embarazo o no quiere tomarse el tiempo para usarlos. En pocas palabras, la ciencia ha avanzado tanto que simplemente no usar los métodos más modernos de la ciencia para salvar las dos vidas simplemente es porque no quiere hacerlo. Y esto también va relacionado con el argumento anterior, y es que podría ser que los nuevos métodos son muy costosos. Y en vez de estar pidiendo aborto, ¿por qué no estamos exigiendo que el gobierno subsidie o pague una mejor tecnología para salvar las dos vidas que ya existe y que ya se puede aplicar? Y bueno, por otro lado, el Código de Ética Médica señala que en el caso de complicaciones del embarazo, deben hacerse los esfuerzos proporcionados para salvar a madre e hijo y nunca tener como salida la muerte prometida de uno de ellos dos. Ahora, el argumento típico de que las mujeres mueren porque se realizan abortos clandestinos tampoco es válido para legalizar el aborto. Y es que el aborto sea legal y seguro y gratuito no significa que no corra el riesgo, porque el aborto en sí es una actividad antinatural. Incluso la misma Planned Parenthood nos dice que sí existe aún un riesgo, aunque según esta nos afirma que es una probabilidad muy baja, sigue existiendo el riesgo. Por ejemplo, nos dice que pueden quedar restos de tejido del embarazo en el útero, tener coágulos de sangre en el útero, sangrado muy abundante, lesiones en el cuello uterino, reacción alérgica a los medicamentos, etcétera, etcétera. Ahora te voy a decir por qué la mujer que muere por un aborto clandestino no es una víctima, sino más bien una victimaria, ya que la causa de su muerte es en consecuencia de su acto delictivo como lo es el asesinato. Por ejemplo, un asesino que llega a matar a alguien y es asesinado por la policía en consecuencia de su acto delictivo, no juega el papel de ninguna víctima, sino más bien de una victimaria. Ahora, el argumento más fuerte de que se debe de realizar un aborto cuando el embarazo es causado por una violación tampoco es válido, porque para empezar en las violaciones espontáneas es bajísima la probabilidad de que exista un embarazo. Ahora, las violaciones siempre ocurren, la mayor parte de ellas, en entornos familiares. Y lo que hacen las feministas es que en vez de exigir que se castigue al violador, simplemente buscan matar al bebé
y solucionarlo de la forma más fácil, sin tener en cuenta que probablemente ese violador siga esperándola en su casa después de hacerse el aborto. ¿Por qué en vez de buscar castigar al agresor se busca castigar al inocente? No es que querramos obligar a una mujer a parir al hijo, simplemente es una consecuencia de dicha tragedia. Es similar a una situación de cuando un asaltante te dispara y tienes que sufrir meses de recuperación. La mujer en este caso tiene la responsabilidad de sufrir 9 meses de recuperación porque ya existe una vida de por medio. Además, siempre va a existir la opción de dar en adopción, por lo que en vez de exigir aborto legal deberíamos estar exigiendo que se haga más eficiente la adopción en nuestro país. Ahora, el argumento de que el aborto debe ser legal porque todo niño debe de ser deseado también es una estupidez, porque el deseo o no deseo no afecta en nada a la dignidad y el valor intrínseco de una persona. Además, siempre va a existir la opción de dar en adopción. ¿Por qué en vez de exigir que se legalice el aborto, por qué no estamos exigiendo que se haga más eficiente la adopción? Además de que está comprobado que el hecho de que una mujer no se sienta conforme en sus primeros meses de embarazo no significa que no va a llegar a querer nunca a su hijo una vez nacido. Ahora, la posibilidad de que debe de existir el aborto para aquellos niños que se les ha detectado alguna deficiencia o malformación tampoco es válida. Porque qué casualidad que los movimientos progresistas siempre se las dan de que son los más incluyentes, cuando prefieren en realidad abortar o matar a los niños que nacen diferentes mucho antes de que nazcan. El postulado de que los niños lindos y sanos son los únicos que tienen derecho a nacer no vale. En realidad ellos también deben de tener el derecho a nacer y nada nos asegura que ellos no quieran vivir a pesar de su condición. Y por último, el mejor argumento que nosotros tenemos para defender la vida, y es que en el ámbito de derecho existe un concepto que se llama jerarquía, el cual dice que es un principio que permite la ordenación de normas jurídicas en función de su rango, de manera que una norma que contravenga otra de rango superior se considera nula. Por ejemplo, el derecho a la alimentación es un derecho fundamental y podría llegar a ser superior al derecho de la educación, por ejemplo, porque de nada sirve que tengas derecho a la educación si te estás muriendo de hambre. Mismo pasa acá con el aborto. Precisamente el aborto no puede ser un derecho humano porque contradice un derecho fundamental, que es el de la vida. Así que sí, querida feminista, el aborto no es un derecho humano, porque precisamente el derecho fundamental y el derecho superior a todos es el de la vida. Sin el derecho a la vida prácticamente no tienes derecho a ninguna otra cosa más, ni derecho a la educación, ni a la salud, ni al empleo, ninguna de esas cosas tiene sentido si no tienes derecho a la vida. Así que sí, amigo, con esto concluimos el video, te pido que te suscribas, le des like y que compartas para que lleguemos a más personas.